Bueno, aquí tenemos las etapas evolutivas de este autor, que su nombre es Brooks, y considera que las etapas de desarrollo del lenguaje van siendo como una sucesión de etapas que no son independientes, sino que todas van siendo interrelacionadas una con otra. Y él manifiesta 6 etapas, que son, la primera es la de el azar, donde él manifiesta que los niños desde los 0 hasta los 6 meses van experimentando ciertos sonidos de su propio cuerpo y ellos van emitiendo esos sonidos para manifestar su estado fisiológico, ya sea de agrado o de desagrado. Después viene el estadio unitario, en donde el niño de los 7 a los 18 meses va a ir utilizando sonidos, pero ya de una manera intencional, y esto lo llamaríamos unidades del lenguaje, que sería, no es como una sílaba frase, y con una sola sílaba él va a ir expresando la necesidad o el deseo que él tiene, ¿sí? Después ya puede ir juntando una o dos palabras. A continuación está el estadio de expansión. En este estadio lo podemos observar desde los 2 hasta los 4 años, que es en donde el niño va formulando su lenguaje con una o más palabras combinadas y pues va primero de lo muy general a lo más preciso, poco a poco, paulatinamente. Continuamos con el estadio de la conciencia estructural. Esta va de los 4 a los 7 años y se caracteriza porque el niño ya le da forma a todo lo aprendido. Es decir, ya tiene una estructura que ya puede hacer síntesis, formular oraciones, ya puede generalizar y también puede establecer reglas sobre la estructura del lenguaje. El lenguaje va a ampliarse de una manera muy importante y pues bueno, esto va relacionado mucho más con lo que es el número de palabras que él puede manejar. Continuamos con el estadio de automatización, que va desde los 7 hasta los 10 años. En este estadio el niño ya puede intercambiar las palabras y las frases de una estructura a otra, o sea, él ya puede jugar con el lenguaje. Y aquí pues él ya puede obviamente aprender la gramática del lenguaje, que son los pronombres, los demostrativos, las oraciones, todo lo que es la gramática. Entonces, bueno, nosotros en la etapa en la que más tenemos a estos pequeños es en la de la conciencia estructural, en donde el niño va generalizando y va después utilizando, aprendiendo las reglas del lenguaje. Entonces es una etapa muy importante porque lo vamos a ayudar justamente a que él sepa cómo usar ese lenguaje y estimularlo si es que no ha sido estimulado. Y después viene el estadio creativo. Pues es muy importante. Aquí el niño va a desarrollar ya su lenguaje propio, ¿sí? Ya muy particular. Él va a utilizar metáforas y abstracciones y también pues va a tener una línea sobre lo que es la conformidad y va a utilizarlo de acuerdo al medio que a él lo rodea y automáticamente él va aprendiendo las palabras que va escuchando en su contexto, las va asimilando, las va integrando a su lenguaje y también va siendo selectivo porque sabe cuáles le gustan, cuáles no le gustan y las aplica justamente en el momento que él así lo determina. Y bueno, esta etapa va desde los 10 hasta aproximadamente los 15 años. Bueno, ahora vamos a ver otro autor que es Slovin. Y bueno, él nos manifiesta que desde el punto de vista estructural, el lenguaje inicia su evolución desde más o menos el año y medio, cuando el niño ya puede expresar 2 palabras. Y bueno, él pone diversas categorías, como son la primera, la expresión de 2 palabras. Y él dice que aproximadamente esto surge a los 18 meses y que lleva una palabra que es la operadora o pivote y otra palabra que es muy usada. Por ejemplo, S más auto o S más mono. Ese auto, ese mono. Después continúa con las construcciones jerárquicas que va de los 2 a los 3 años y aquí el niño va a utilizar estructuras de palabras que ya van con jerarquías organizadas de acuerdo a ciertos principios gramaticales que él va adquiriendo de forma natural. Y bueno, a veces en sus expresiones él va utilizando lo que es un sujeto y un predicado
y bueno, a veces no, ¿verdad? No las utiliza así, entonces pueden ser proposiciones o aproposiciones. Bueno, continuamos con las regularizaciones. Aquí en esta etapa, él manifiesta que va de los 4 a los 5 años y que ahí el niño va a ir construyendo su lenguaje de forma creativa, con una tendencia a regularizar, por eso se llama de las regularizaciones, donde va regularizando los verbos que realmente son irregulares. Por ejemplo, el yo sabo, ¿sí? Porque pues, normalmente así se debería de utilizar. Sin embargo, las especificaciones de nuestro lenguaje pues no son así. Entonces, en esta etapa es justamente cuando el niño empieza a regularizar este tipo de verbos irregulares. Bueno, también se desvía del lenguaje del adulto y crea su propio orden, su propio lenguaje. Después viene la etapa de las transformaciones, que va de los 6 a los 8 años, en donde el niño va adaptando, se va adaptando más al lenguaje del adulto, y aquí crea ya de forma propia la forma en cómo se va a comunicar sus deseos, sus pensamientos, pero ya de acuerdo a lo que es convencional. Bueno, ahora vamos a ver a Piaget, que bueno, para nosotros pues es así la figura máxima. Y Piaget, solamente vamos a ver lo que es el lenguaje. Piaget estudia el desarrollo de estos procesos lógicos y de razonamiento en el niño aplicado al uso del lenguaje, y distingue dos tipos de lenguaje. Primero, el lenguaje egocéntrico. El lenguaje egocéntrico, como entendemos esa palabra, es el niño se centra en sí mismo. Entonces, exactamente eso es lo que ocurre aquí. Este lenguaje es centrado en él mismo. Aquí las palabras se acompañan con acciones y movimientos y se divide en 3 categorías. ¿Sí? Un lenguaje egocéntrico es aquel que el niño tiene para él mismo. Entonces, la primera es la repetición. Esta repetición, o ecolalia, como se conoce comúnmente, es cuando el niño va repitiendo sílabas y palabras, pero simple y sencillamente por el placer de emitirlas, ¿sí? O sea, parece como que es una grabadora que se quedó trabada y que repite lo mismo. Y bueno, esto va desde los 0 hasta los 12 meses. Después viene la etapa del monólogo. Aquí el niño va a expresar sus pensamientos en voz alta, pero él está hablando para sí mismo. O sea, empieza y te pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, él mismo se está hablando, él mismo se está contestando, no está hablando contigo, aunque tú le quieras dar respuestas, él ni siquiera te escucha porque él está hablando consigo mismo. Y bueno, después viene un monólogo dual o colectivo. Aquí, bueno, pues ya puedes escuchar a más de un niño que están monologando simultáneamente. Aquí los niños empiezan su proceso de socialización, se integran unos a otros, aunque no están hablando, no están conversando. Ellos están hablando para sí mismos y entonces parecieran periquitos que todos hablan al mismo tiempo, pero cada quien habla para sí mismo, no están comunicando. Y esto se va más o menos de entre los 18 y los 24 meses. Aunque bueno, debemos recordar que estas etapas nos las están marcando aproximadamente los meses en los que deberían de ocurrir. Sin embargo, bien sabemos que ante la estimulación, de acuerdo a las teorías de Vygotsky, esto no es una realidad o una fuerza, sino que si hay una buena estimulación, un contexto favorable, vaya, todo esto se desarrolla de una manera impresionante. Bueno, después viene el lenguaje socializado, y aquí, bueno, este es el otro tipo de lenguaje. Les hablaba de 2 tipos de lenguaje, uno es el egocéntrico, el otro es el socializado, y el socializado es cuando el niño ya domina la información y puede comunicarse hacia el exterior. Este diálogo va enviando mensajes verbales a otro interlocutor, o sea, sí, aquí ya hay un diálogo, sí, ya son 2 personas que pueden conversar o pueden dialogar. ¿Sí? Aquí Piaget lo divide en diferentes categorías, como uno que es la información adaptada, en donde el niño va a intercambiar pensamientos con una o más personas, y esto es para informar o tratar de influir en una conducta, y esto ocurre entre los 2 y los 3 años.
Después viene la etapa crítica, en donde, o la categoría crítica, en donde hay observaciones sobre acciones del otro. Y aquí los niños tienden a afirmar su superioridad y agredir al otro, ¿sí? En general son más afectivas que intelectuales este tipo de interacciones, y va de los 3 a los 4 años. De los 4 a los 7 años vemos que está la categoría de órdenes, peticiones y amenazas, en donde pues son diferentes formas de actuar sobre otros. Hay preguntas que la mayoría de las veces no esperan respuestas, y hay respuestas que son emitidas para dar información requeridas por una pregunta. Entonces, bueno, estas son las etapas o las categorías del lenguaje socializado que nos maneja Piaget. Y bueno, pues esto es todo dentro de esta información. Y bueno, pues ya si hay dudas, ahorita me escriben y lo checamos. Y bueno, continúo con otra información. Ahora les voy a presentar las praxias, ¿sí? Que también ya las leyeron. Nos vemos.